Y también para el año que viene, quiero mencionar que también van a empezar dentro del programa nuevo de la Universidad de Oxford, que tiene ahora clases de ladino, de baldes abiertas, que todo el público aquí está muy convidado. Y también es un placer de ver cómo avanza el tema y el mundo se abre hacia el mundo sefardí, que cosas que no eran posibles o la gente no veía la importancia frente al yiddish, para decirlo así, que ahora el ladino, el español, tiene un lugar dentro del marco del estudio del judaísmo, en las universidades, y es de estos 5 años, últimos 5 años. Sí, parece que ahora hay un revivimiento no solamente digital, pero también en la universidad del ladino y algunas veces y digital y en la universidad. Y te tomó por sorpresa el facto que Oxford decidió ofrecer este modo de cursos, o piensas que es como decimos, parte de un movimiento más general de presencia del latino en la universidad? Por ejemplo, en Estados Unidos también hay clases de latino, no es que cada departamento, por ejemplo, aquí en New York, malosamente no hay clases de latino, hay clases de quechua, de nahuatl, más de lenguas indígenas, no hay de latino y no creo que va a haber... Leshana va para la añada viniente. Espero que sí. Si es un modo, si es una tendencia o no. Sí, realmente veo un revivimiento dentro del mundo escolar y folclórico. Y esto va justamente en el momento donde se pierden los hablantes en la vida real, ¿no? Cuando la gente empieza a mancar a las nonas, a los papús que hablaban con ellos, es donde arriba la nostalgia. El cariño, esta voluntad de revivir la lengua cuando ya no está entre nosotros en la vida cotidiana de día a día. Entonces sí, hay un revivimiento dentro del mundo académico y cultural, yo diría. ¿Y tú qué piensas que este es el avenir de la lengua, que hay esta tendencia de una banda del escaimiento del latino en la casa, pero esto también provoca de otra banda más espacios digitales donde solamente se habla el latino o se practica el latino? Por ejemplo, los latinadores de Aldo Sevi, que Sí, empezó este año. sí. Yo, el avenir del ladino, con mucho laboro, veo que esta lengua puede continuar con nosotros de modo como lengua de cultura, lengua de herencia, lengua del folclore, de lo cultural. De lengua hablada entre hablantes nativos sería muy difícil, ya que los hablantes son la mayor parte, la gran parte son aedados, y para mí es muy importante no solamente que haya clases de ladino dentro de la universidad y pensar seriosamente en programas para formar profesores de ladino. Es decir, hay los elevos y necesitamos profesores. Yo, por ejemplo, yo soy de una familia ashkenazí totalmente. Yo descubrí el ladino por medio de la universidad. No tengo raíces sefardíes, ama. Yo considero el ladino como parte de mi repertorio cultural como israelí. Sí. Y pienso que es importante de hacer pensar el Ministerio de Educación al latino como parte del repertorio cultural de un israelí, de un turco, de un francés. Voilà. Esto ya decía. Por este modo, ingresarlo dentro de las escuelas
para los mancebicos, las criaturas. No sé en qué mesura, ama creo que sería importante dar este paso adelante de considerar el ladino como parte del repertorio cultural, parte de la cultura israelí o turca o francesa, etc. Estoy de acuerdo. Me trabó mi atención cuando dijiste en el encuentro de Al-Had que el latino es una lengua de herencia y te iba a demandar específicamente por esto. Aunque lengua de herencia, no herencia solamente biológica o étnica, pero también cultural, nacional, de país. Sí, sí, exacto. Es biológica, genéticamente, es decir, entre los sefardim que ainda la mantienen y que de alguna forma o otra la besan a los nietos, ni siquiera de las cantigas o un refrán, un vierbecico, que el nieto pueda cantar en Rosh Hashanah o en Pesach algo de esta cultura. Esto quiere decir sí que es biológicamente de una línea directa, también lengua de herencia cultural. Ainda que uno no pueda hablar la lengua, sí, de sus raíces grandes, más mayores, tiene, el ladino forma parte de mi herencia como israelí, de la herencia de muchos israelíes, como en Jerusalén, ainda más. Hay lugares donde es más notable. En las calles de Jerusalén hay, y si no sabes cómo detectarlo, puede ser que no te des cuenta de esto. En el barrio donde moro, en Najlaot, es un barrio donde había mucha gente latino hablantes y el Betacneset, el Cal y las calles ainda tienen este sabor, este color, este sabor de latino hablantes. Y ya para escapar, te quería demandar otra cosa muy interesante que dijiste, es el facto que no hay muchos profesores de latino. ¿Piensas que el rapporto entre cuántos hablantes de la lengua hay y cuánta gente besan esta lengua a otras personas es manco en latino que en yiddish, por ejemplo? ¿O hay alguna razón por la cual esto es así? ¿Cuál te parece? De la manca de profesores, demandas. ¿Por qué hay tan poquiticos profesores en rapporto con la cantidad de gente que habla la lengua? Sí. Es justamente esto que no hay tantos programas de entrenar y formar a los elevos, a los estudiantes. Entonces es muy difícil que un investigador o uno que tiene mucho interés por la lengua pueda formarse a él mismo como el profesor. Yo pienso que realmente que se debería considerar, hay menester de pensar seriosamente de programa. Por ejemplo, yo admito frente a mis elevos también, como se podría ver, apreciar en esta entrevista incluso, que mi ladino es muy influido por el español. Y yo creo que es muy importante de pensar en un programa de formar a los profesores como un proceso doble con un hablante nativo, como algo como iniciación intensiva con un latino hablante nativo y que hable la lengua de manera fluente, que no hay muchos. Incluso ellos mismos que se definen como hablantes de la lengua, muchas veces tienen dificultades. Es muy huge para ellos de practicar la lengua y una manca de léxico enorme. Y en mis clases siempre hay elevos de 20 años y también algunos que son hablantes nativos. Y yo abro mis clases y digo, yo un beso de vosotros también. Entonces, por favor, si tenéis algún comentario, estamos encantadísimos de conocer vuestros conocimientos. En mi clase anterior, ahora, había una eleva que su nona es hablante muy interesante de ladino, que tenía un tesoro de refranes, por ejemplo.
Entonces la hicimos venir, bueno, por modo de Zoom, que ella ha dicho refranes y era como un ejercicio para los elevos, era el primer contacto con un ladino hablante, que había otro en la clase, él no habla de manera tan fluida como ella. Ella tiene como la facilidad de hablar, habla con sus amigas, con sus hermanos, que no es muy común que sea esto. Muy bueno, muy interesante, Karaili. Nunca merci mucho por esta entrevista. Mucho más ambecimos. Vamos a dejar el atadillo a los cursos de Oxford que van a empezar en octubre y a todas las iniciativas que hemos dicho. Y esperamos que tu visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Merci mucho, Carlos, y a todos vosotros. Shana Tova. Añada buena y alegre. Añada buena y alegre.